que proponemos esta tarde, aprovechando la visita aquí en Bogotá de los dos compañeros gestores de paz de la delegación del ELN, Juan Carlos Cuellar y Eduardo Martínez. Pues la idea es pues generar como un encuentro, aprovechando esta visita de ellos aquí en Bogotá, para que las iniciativas que venimos caminando, buscando la participación de la sociedad en la construcción de paz y particularmente apoyando los acuerdos de La Habana y específicamente participar en la mesa de negociación entre el gobierno y el ELN, pues nos pareció interesante que estas iniciativas tuviéramos un acercamiento con los dos gestores de paz y por eso nos propusimos esta jornada con todos los que estamos aquí presentes. Entonces la propuesta que tenemos es la siguiente: una, que digamos el nombre y la organización de todos los que estamos aquí presentes. Segundo, cada una de las iniciativas va a decir muy brevemente, en qué consiste la apuesta, en qué vamos y un poco también la idea es mirar cómo estamos sintiendo nosotros el contexto, el ambiente y las posibilidades reales de participación en la mesa entre el gobierno y el ELN. También sugeriría que como estas tres iniciativas, las presento, la Red Pro de Paz, que está articulando una iniciativa de participación, la campaña Paz Completa, que hace tiempo viene trabajando también en ese sentido, y el Comité de Impulso de la propuesta de Mesa Social para la Paz. Entonces, también yo sugeriría que alguna de las personas que han estado asistiendo, hemos estado asistiendo a los espacios de articulación de las tres iniciativas, pudiera decirnos brevemente cuáles son los puntos en los que nos estamos encontrando para generar un consenso y quizás organizar de mejor manera una propuesta más contundente, más robusta, con más músculo político y social para presentarla a la mesa de Quito. Y luego que los compañeros de gestores de paz también nos hagan una presentación. Nosotros diríamos que quizás quisiéramos saber un poco cómo está en este momento en la mesa, en qué va, lo que se pueda decir, porque sabemos que pues, hay muchas cosas que no se podrán decir. Muy buenas tardes, mi nombre es Nubia Rojas, soy residente de la urbanización La Ribera, expresidenta. Estoy muy sentida por el parqueadero que me están conformando en el nuevo edificio que hicieron en la urbanización, ya que están ocupando espacio público, están afectando el humedal, están afectando las aves, hay demasiado ruido, demasiado basurero. Otra cosa, yo ya les he comentado a ellos, tanto a Movilidad como al Teniente Coronel, como a todos de la informe, que mandé solicitar un aviso a la cual lo ubicaron mal en un sitio que no era el adecuado. Donde tenían que colocar el aviso no lo colocaron, que era prohibiendo la subida de los carros a la plazoleta, y lo están subiendo a la plazoleta. Entonces, quiero que queden claro que el aviso debe estar allá, no donde lo ubicaron. Ahí tenemos otro problema, es el habitante de calle, la contaminación del habitante de calle hacia el humedal. Recolectan, vienen, botan el basurero al humedal, tenemos la contaminación al humedal, a la orilla del humedal. Los señores de Aguas Bogotá, los señores del medio ambiente no han hecho nada por solucionarlos. Se hizo una audiencia pública el 22 de mayo del año pasado, hasta la hora no nos han dado contestación, no han hecho limpieza, no se está viendo el movimiento. Los señores Procuraduría, señores Contraloría, señores Veeduría, ¿a dónde están? Que no están presentes, no han cumplido. Señora Alcaldesa, ¿a dónde está usted que nunca ha asistido a las reuniones, a las mesas de territorio? Hay otra cosa, el parqueadero de Puerto Amor, tampoco se ha solicitado a la alcaldesa, se ha solicitado al CAI de Villa de Granada, al CAI Jaboque, al CAI de Álamos, al CAI de Engativá, Pueblo, al 14, y ninguno ha hecho nada por parar ese parqueadero. Cada vez entran más, cada vez se invaden más, ha invadido más espacio, ya casi van a salir a la avenida y nadie dice nada y están afectando con los aceites, la valvulina, todo eso están afectando el humedal. ¿A dónde está el medio ambiente que no se está haciendo presente? ¿Qué pasa que no controlan? ¿A dónde está Secretaría
de integración social con el habitante de calle. Felicitaciones a Clark Record por colaborarnos en este video, por colaborarnos, por estar pendiente al medio ambiente. Felicitaciones y para adelante, y estamos para seguir por nuestro medio ambiente y por nuestra salud y comunidad. Primero que todo decir que la Red de Paz esta es una gran oportunidad de diálogo con los compañeros de Eduardo y Juan Carlos, que nos complace mucho compartir esta mesa, que al igual que yo está mi colega Santiago de la coordinación de la Red de Paz, y hay personas que son parte de la Red de Paz como CINEP y la Fundación Paz y Reconciliación. Si olvida alguno de los miembros de la red de excusa. Una breve presentación de la red, aunque los compañeros conocen la Red de Paz, porque hemos mantenido una interlocución juiciosa durante los últimos años con el colectivo que funciona en Bellavista. O sea que para nosotros no es una aparición nueva en este escenario de la negociación gobierno-ELN, porque hemos mantenido una interlocución desde muchos actores de la red. Pero decir que para la red y para los integrantes de la Red de Paz, el tema de acompañar una negociación y trabajar con una negociación entre el gobierno y el ELN es un tema muy, digámoslo, vivido y sentido en la agenda de la red. Para los que no conocen la Red de Paz, la red tiene están los programas de desarrollo y paz, ¿cierto? Son parte de la Red de Paz, que son un número importante, tal vez 28, 29, Santiago, que está más actualizado, me puede corregir la cifra, y las entidades y unas entidades de apoyo de la red, que son muy diversas. Son empresas como Ecopetrol, ISA, ISAGEN, el grupo ENEL, que es donde está Energía de Bogotá y otros grupos, centros de investigación como CINEP, la Fundación Unidas para la Paz, Paz y Reconciliación, bueno, y otros más, y digámoslo, y instituciones como el Humboldt, que es una institución de investigación ambiental. O sea, la red tiene un nivel de complejidad importante, pero dentro de la complejidad, el tema de la construcción de paz y en particular el tema del ELN es un tema muy, digamos, de acompañar una negociación con el ELN y de trabajar con una negociación que permita y posibilite un acuerdo de paz con toda la complejidad que lo tiene, sí está muy en la agenda de la red. Quiero contarles 3 casos para ejemplificar esto. El primer programa, que es el de Magdalena Medio, surgió a mediados de los años 90 en el sur de Bolívar y Magdalena Medio, pensando mucho en ayudar y ser protagónico en una negociación de paz con el ELN. En el surgimiento del programa de Magdalena Medio está la Unión Sindical Obrera y está Ecopetrol. Para mostrarles un poco cómo el primer programa se pensó y tenía también como motivación la paz en ese territorio, que es un territorio de presencia histórica del ELN, y fue pensado también como un articulador de una posible negociación con el ELN a mediados de los años 90. El segundo programa que quiero mostrar como referente es el del Oriente Antioqueño. ¿Cómo se llama el del Oriente Antioqueño? ProDePaz. ProDePaz. ProDePaz, por ejemplo, que está en el Oriente Antioqueño, surgió como una alternativa en el territorio cuando el ELN tenía colapsado la movilidad en la autopista Medellín-Bogotá. Le dio una guerra regional importante en el Oriente Antioqueño, del cual era protagonista el ELN, y tenía una afectación sobre la infraestructura energética impresionante. En el medio de esa guerra regional surgió este programa, ¿cierto? El programa del Oriente Antioqueño. Y el tercer tema de la negociación con el ELN es el programa Valle en Paz. Valle en Paz surgió a raíz, pues tal vez yo no sé si me equivoque, pero una de las motivaciones fuertes del surgimiento de Valle en Paz, que tiene su centro en el norte del Cauca y
una parte del valle, ¿cierto? No es todo el valle, pero sí tiene como su vocación hacia el norte del Cauca y una parte del valle. Este programa surgió luego del secuestro de la Iglesia de la María. O sea, cuando el ELN secuestró a los feligreses de la Iglesia de la María, si no estoy mal, en el año 2000, unos sectores, digámoslo, empresariales, sociales, del Valle del Cauca, decidieron el montaje de Vallespás. Los programas son muy diversos, o sea, los programas no son homogéneos, los programas tienen un nivel de diversidad y eso también es la riqueza. Las entidades de apoyo son muy diversas, pero también en las entidades de apoyo ha habido, digámoslo, una vocación y un interés por acompañar esta negociación. SINED tiene este esfuerzo de paz en su agenda, Paz y Reconciliación tiene este esfuerzo de paz en su agenda, la Fundación Ideas para la Paz tiene el tema de construcción de paz en su agenda, y así podríamos enumerar las empresas, digámoslo, Ecopetrol, ISA y ISAGEL, que son parte de esta red, han vivido el conflicto y han reaccionado frente al conflicto de maneras muy diversas, pero digámoslo, para concluir esta primera parte, decirles que en la red Pro de Paz, esta negociación está en nuestros intereses y esta negociación, al igual que la implementación del acuerdo gobierno-FARC, está en nuestras prioridades. O sea, nosotros tenemos una decisión institucional tomada hace muy poco tiempo de acompañar esta negociación de manera autónoma y de manera propositiva. ¿Cómo vemos en la red, digámoslo, este proceso? En la red no hay una opinión, digámoslo, uno no puede decir que la red piensa esto o la red piensa lo otro, porque, digámoslo, estamos construyendo una mirada frente a esto. Lo que sí puedo decirles es que desde la coordinación de la red, y el coordinador se excusa Jorge Tobar porque me hubiera encantado estar en esta reunión, pero la agenda se le complicó y al final no pudo venir. En la coordinación de la red Pro de Paz, sí hay, digámoslo, la decisión y el compromiso de acompañar este esfuerzo de negociación de manera protagónica. En eso, quisiera decirles que en las últimas semanas el gobierno nos pidió como red que le propusiéramos una iniciativa frente al tema de participación, y en la coordinación de la red se consideró que no sería conveniente hacer una propuesta al gobierno de manera exclusiva, y abrimos un diálogo con un conjunto de entidades, y de ese diálogo se construyó una propuesta de consulta sobre lo que debe ser un proceso de participación que al día de hoy hemos construido con buena parte de las iniciativas de paz completa, y esa propuesta ha sido firmada por alrededor de más o menos casi 60 organizaciones. La hemos presentado tanto al ELN como al gobierno colombiano, o sea que tenemos una propuesta que desarrollar. Hola, mi nombre es Marixa Contreras, estuvimos aquí en el Salón Comunal del Barrio Bolivia, aprendimos sobre gestión de riesgo en la localidad, unos temas bastante importantes, y esperamos pues tener gran apoyo de toda la comunidad para poder llevar a cabo esta gestión. Mi nombre es Juliette Monroy, soy profesional en gestión de recursos hídricos y ambiental, soy especialista en derecho ambiental, vengo realizando un proceso de capacitación con la comunidad ya hace más o menos 3 años. En este momento nos encontramos realizando un proceso de capacitación en gestión de riesgo, proyecto que está pagando la alcaldía de Engativá, y se pretende capacitar más o menos 360 personas en toda la parte de gestión de riesgo, vulnerabilidad y lo que se debe hacer en cuanto a primeros auxilios, y en caso que haya algún proceso de riesgo, ¿qué debemos hacer? ¿Qué alternativas debemos tomar? Hoy se habló de territorio, toda la parte de sensibilización de territorio y sobre desarrollo sostenible. Fueron los 2 temas que se trataron en la capacitación de hoy. Pues vinieron 50 personas, no esperábamos tantas personas. Digamos que si hay un proceso, si hay una continuidad de las personas, pues el proceso se seguirá. Pues todas las personas que quisieron colaborar, todos los grupos que trabajaron hoy, aportaron ideas y pues por lo menos realizaron el ejercicio de mirar su territorio y cuáles son los riesgos que existen en él. Buenas tardes a todos los que ven Class Record y gracias por atendernos en este tipo de procesos.
muchas gracias. Entonces ahora le damos la palabra a Agustín Jiménez, que nos va a presentar las apuestas desde Paz Completa. La propuesta de Paz Completa surge de una preocupación que en Puentes para la Paz tuvimos al principio, dirigido a que veíamos que se estaba generando una matriz de opinión bastante desarrollada por el establecimiento, en el sentido de que el proceso de paz con la FARC era un proceso de paz que significaba la paz completa para el país. Nosotros consideramos que esa situación la vivimos ya en 1991, cuando quedaron vivos otros procesos de conflicto armado y el establecimiento desarrolló la matriz de opinión de que estábamos en un post-conflicto y que el país debiera dar un tratamiento de segunda a los conflictos armados que quedaron. En ese sentido, nos propusimos proponer a otras organizaciones, en primer lugar de fe, de que iniciaran una acción para llamar la atención, en el sentido de que no podíamos dejar que esa matriz se apoderara de la opinión pública, que llamáramos la atención de que para que hubiera una paz completa se necesitaba una negociación política con el ELN para encontrarle una salida al conflicto armado que se desarrollaba. En ese sentido, la campaña nace como una cuestión promocional, básicamente, en el sentido de poder concitar las opiniones de muchos y muchas que sabíamos que tenían la misma preocupación, en el sentido de poner en la palestra y en la opinión pública la necesidad de que la paz fuera completa. Y para nosotros, el término va más allá también de la negociación, en el sentido de que también entendemos que para que la paz sea completa se necesitan las transformaciones que aspiramos sean más fáciles después de un proceso de negociación política con los grupos insurgentes. Lanzamos la propuesta muy de la mano del acompañamiento que congresistas le han hecho a la propuesta, básicamente Iván, Alirio, Ángela María y Alberto también Castilla, que acompañó la iniciativa, y trabajamos en la perspectiva de hacer actos públicos o hechos públicos que pudieran colocar esto en la opinión nacional. Se nos ocurrieron varias cosas, en una de ellas el llamamiento al Papa a que interviniera para que el gobierno colombiano entendiera la necesidad de desarrollar un diálogo con el ELN, y posteriormente una campaña que dirigimos a decir de otra forma distinta el hecho de que no había ningún motivo para no sentarse a dialogar, que fue yo me siento por la paz. Y en ese sentido, salirle al paso a la iniciativa que desde el establecimiento veíamos de convertir los temas del conflicto armado en la excusa para no buscar una salida del conflicto armado. Pues lo que hemos vivido en este país los últimos 52 años, nos hemos dado cuenta que el conflicto armado produce víctimas, produce hechos violentos, produce situaciones humanitariamente difíciles, y no podría ser que esos elementos que hacen parte del conflicto sean la propia excusa para no buscar una salida política negociada al conflicto. Por eso llamábamos a que no aceptaran esas excusas para no abrir una mesa de negociación con el ELN. Nosotros sentimos que esas acciones públicas de llamar a la comunidad internacional, de poner el tema, de seguir insistiendo, tuvo algún eco social, y sobre todo en algunos medios de comunicación que abrieron los canales para presentar la idea y para reforzarla. No sabemos cuánto ayudó esto, pero creemos que en cierta medida en algunos hechos políticos el gobierno tuvo que reconocer que el proceso de paz en Colombia, para que sea completo, pasa por una negociación política con el ELN. Que ese es un factor muy importante. Lo que también veíamos era que en la matriz de opinión era como con la FARC se negocia, al ELN se le impone un proceso de negociación,
y nosotros creemos que eso le hace daño a la posibilidad de una paz, porque nosotros entendemos que ningún grupo rebelde se va a dejar imponer una salida al conflicto armado. Después de eso, hemos visto la necesidad de aportar en la búsqueda de un mecanismo para la participación más eficiente posible, la participación que ayude a darle estabilidad al proceso y una participación social que ayude a poner la negociación en el centro del debate nacional. Nosotros creemos, como lo ha dicho Lucho, que estamos en una situación de contrapelo, en el sentido de estamos aquí con un proceso que ya tiene unos resultados definitivos y un proceso de negociación que apenas empieza. Pues es lógico que en la opinión pública todo lo que pase en el segundo proceso va a ser mirado con un cristal para ver si se parece o no se parece al otro proceso. Eso nos coloca en una situación compleja. En ese sentido, nosotros creemos que independientemente a todas las conflictividades y todas las dificultades que el proceso tiene, una tarea fundamental de la sociedad civil colombiana es evitar que caiga el ánimo de la opinión pública y evitar que las matrices de opinión que se desarrollan desde el establecimiento logren fortalecerse. Porque cada vez que eso se hace, el establecimiento lo hace con la intención de acorralar al otro negociador. Eso es la lógica de la negociación. Y en ese sentido nosotros sabemos que cada vez que se trate de acorralar a uno de los negociadores, lo que se está poniendo en riesgo es la posibilidad de la continuidad del diálogo. Y en eso hemos sido fuertes. Nosotros, por ejemplo, discutimos, hemos tenido discusiones fuertes en el grupo que hace parte de Paz Completa sobre temas que en la opinión pública están haciendo mucha carrera y si debemos pronunciarnos nosotros como Paz Completa o no sobre el tema. Por ejemplo, el tema del secuestro. Nosotros hemos optado por decir nuestro papel es seguir pidiéndole a las partes una negociación política al conflicto. Nuestro papel no es presionar a una de las partes para que negocien más fácil. Nuestro papel es exigir a ambas partes una disposición total para esa negociación. Hemos tenido enfrentamientos fuertes entre nosotros, pero eso no ha salido al público. Si lo que ha salido al público es esa posición. Las partes tienen la obligación con la sociedad colombiana de buscarle una salida negociada al conflicto, y ahí nos hemos mantenido y hemos querido evitar tener que hacer afirmaciones sobre una u otra parte. Nosotros consideramos y hemos desarrollado una línea de trabajo en el sentido de que nosotros tenemos toda la plena disposición de participar, pero aceptamos que la mesa es definitiva para las decisiones que pesan en el proceso. Nosotros creemos que la sociedad civil puede y debe jugar un papel importante y debe jugar un papel al máximo, pero también entendemos que hay dos partes negociando y que esas dos partes tienen un rol y una importancia muy grande en la definición de esta situación. En ese sentido, nuestras propuestas no han estado dirigidas a reclamar un papel definitorio nuestro en la negociación. Ahora, si la sociedad y las partes convienen que lo que diga la sociedad es lo definitorio, nosotros también estaremos de acuerdo con eso. Pero nosotros estamos dispuestos a participar y a dejar que las partes decidan al final cuál es el acuerdo de paz que logran entre las dos partes. Y en ese sentido, podríamos decir que podría haber ahí una diferencia con las posiciones asumidas por la mesa social. Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que nosotros estamos en la disposición de participar hasta donde nos dejen participar, hasta donde nos dejen ir. Ahora, creemos que la participación social que vamos a hacer debiéramos aprovecharla para poner en la opinión pública todo lo que nosotros queremos transformar y cambiar en este país. En eso no podemos ser mitigados, en eso debemos ir lo más allá posible. Si el esquema es que la participación nuestra va a ser importante y fundamental para definir la agenda,
de trabajo en la mesa de negociación, nosotros creemos que debemos aprovechar ese momento para desarrollar. Y en esa medida, nosotros creemos que debiéramos tratar de hacer una participación desde la sociedad civil que permita que en los tiempos que tenemos con este gobierno, mínimo el proceso de paz quede lo más establecido posible, que sea muy complicado para un gobierno que venga poderlo desmontar. Buenos días, mi nombre es Luis Eduardo Julio. Una queja con respecto al árbol que encontramos aquí a mis espaldas, que está frente a nuestras propiedades, el cual representa un peligro por motivo de que está ya dañado la parte de abajo. Entonces, en cualquier momento un ventarrón nos puede derribar el árbol sobre las viviendas y afectará a la familia. En la parte superior se encuentran las ramas llegando a las cuerdas de alta tensión, que también puede llegar a ocasionar un peligro al derribarse hacia ese lado, al caer. Solicitamos a la entidad correspondiente del medio ambiente para que nos visite y nos autorice la retirada, o lo pueden retirar antes de que suceda una desgracia. Se necesita, si se requiere de una reposición, pues con mucho gusto la podemos hacer la reposición del árbol, teniendo en cuenta que los árboles son necesarios, sobre todo en este sector. La parte del follaje del árbol, ya vemos ahí con el señor de la cámara, vemos que los brazos ya se deterioraron, se pudrieron y ya se han caído algunos. Hay unos que presentan ya la caída pronta, es cuando pueden suceder los riesgos, los accidentes. Entonces, muy comedidamente solicitamos a la entidad correspondiente del medio ambiente que nos dé una solución pronta, porque se avecinan inviernos y ventarrones. Saludamos a los señores del canal Class Record, agradeciendo de antemano todo lo que nos puedan ayudar. Un mecanismo muy interesante, muy completa, muy llena de cosas, muy coherente, muy hecha a las expectativas de todo el mundo, y en el fondo eso es muy importante, o sea, que tengamos ese dibujito, ese esquema es fundamental, pero es más fundamental para nosotros entender que el tema de la participación aparece hoy ni en esa clave solo técnica, ni en esa clave un poco multipluri, tutti frutti, digamos, post-constitución del 91. Con esto no quiero decir ni que no es importante la constitución del 91, ni que no es importante que esté todo el mundo, pero que el tema de la participación no es solo ven, exprésate, opina, ¿sí? y que quede aquí expreso que tú opinaste, sino que el tema de la participación lo entendemos en medio de este momento del país como un tema que permite como una entrada para construir una correlación de fuerzas distinta en este país. Es la entrada que nosotros creemos que quienes estamos organizados desde la sociedad y quienes no están organizados pero que tienen una intención, una posibilidad, una inquietud de que esto es una cosa que hay que cambiar, puedan encontrar por esa entrada un lugar interesante desde donde enunciarse, desde donde pararse y hacia donde incidir. Creo que eso es muy importante decir, para que no se nos quede la discusión solo en la parte mecánica y técnica del asunto, sino que podamos ahondar realmente en qué pretende la participación, porque para nosotros esta discusión ya de casi 3 años sobre participación tiene que ver con eso, ¿sí? ¿Cómo generamos una posibilidad, una estrategia que nos permite ganar un cambio de correlación de fuerzas en la sociedad hacia una opinión y una postura y una capacidad favorable al cambio en este país? Y ese favorable al cambio implica una diversidad hacia su interior, de la que ahora voy a hablar. Entonces, esta idea de participación para nosotros implica una apuesta en la cual haya una capacidad de abrir la indiferencia, de poner sobre la necesidad, por un lado, abrir la indiferencia. ¿Qué quiere decir esto? Y es que en este país la política no pareciese ser asunto de todos y todas, ¿cierto? Las decisiones del país no pareciesen ser de la incumbencia, pero ni siquiera del interés de todos y todas. Ahí tenemos un reto muy importante, ¿sí? Y es lograr que la gente se quiera vincular, se quiera meter a participar.
o sea, a construir decisiones de su país, a decir cuáles son los temas estratégicos de su país, de su región, de su municipio, de su gente, de cuáles son sus intereses, y a plantear a partir de ahí como una intención, y a mostrar sus capacidades y sus propuestas acumuladas. Otra razón de por qué la participación es una entrada importante es porque hay un acumulado muy grande en el país de sujetos organizados, ¿sí?, que han logrado construir cambios, transformaciones, ideas, propuestas, iniciativas en sus espacios de lucha, de trabajo, de convivencia, etcétera, etcétera. Y ese acumulado hay que reconocer. Entonces, esos tres elementos son digamos, unos flashes pues, de caracterización de cómo nosotros entendemos y por dónde entendemos la importancia del tema de la participación. Ahora, a eso decimos, hay que sumarle la importancia de este momento. O sea, Colombia está pasando por un momento muy interesante en el cual hay una coyuntura que puede permitir que efectivamente haya otras lógicas de poder, otras lógicas de construcción de institucionalidad, otras lógicas de relación social, digamos, que se abran camino, ¿sí? Esas coyunturas no siempre están, puede que las intenciones siempre estén, pero las posibilidades no siempre están tan abiertas como probablemente pueden estarlo hoy. Entonces decimos que este periodo entre el año 2018 y el 2026 puede permitir, a mí la palabra empoderamiento no me gusta tanto, pero digamos, puede permitir que sujetos distintos lleguen a lugares de poder, estén en lugares de construcción de poder, de decisión, y eso ampliarlo a la sociedad en general nos parece muy importante, y que eso pueda ocurrir. A partir de una reflexión de este tipo y una comprensión de este tipo surge la Mesa Social para la Paz. Por eso a nosotros nos preocupaba mucho que no existiera una conexión directa entre lo que eran las negociaciones de paz en aquel momento, que solo se dan en La Habana. En este momento, digamos, ya firmada La Habana, se dan en Quito, pero más allá de quiénes son los actores, nos parecía muy preocupante que no existiera una participación social amplia, plural, un interés de la sociedad, una movilización activa, sin una motivación hacia eso. Y así, digamos, en ese contexto surge un poco el proceso de la Mesa Social para la Paz, que ahora al final diré algunas cosas. Entonces, si entendemos la participación con esa caracterización y con esos elementos, hay una serie de retos que son modelos económicos versus sostenibilidad ecológica, derechos de las víctimas, derechos económicos, sociales y culturales. Me falta ahora ordenamiento territorial, agua y competencias territoriales, y reforma a la justicia. Son elementos claves sobre los cuales pensamos hay que poner a conversar a la sociedad. Muchas gracias, Doca, por el juicio con el cronómetro. Muchas gracias, de verdad. Bueno, como la idea con estas presentaciones era tanto para los gestores como para las personas que no han podido seguirle el pulso a estos ejercicios de participación, pues aquí tenemos 3, pero seguramente habrán otros. Y la idea es que si hay otros ejercicios de participación o propuestas, pues que podamos conocerlas, a ver si somos capaces de articular una propuesta mucho más robusta, mucho más contundente. Pues era la idea que ustedes conocieran. Pero también quisiera, antes de pasarle la palabra a los gestores, no sé si hay alguno de los compañeros, de pronto Juan Hupton, como hemos venido intentando articularnos, o por lo menos puntos en común, si dentro de las 3 presentaciones quedó algo que sea necesario reiterar como iniciativas que estamos encontrando puntos en común, decirlo muy brevemente, pero aquí sí. Hay una idea que el gobierno ha tratado de plantear, que la participación dificulta y obstaculiza. Nosotros le hemos mandado a decir a esas 2 partes que queremos facilitar ese diálogo. Lo segundo, que coincidimos en que la participación tiene que ser efectiva y real. Lo tercero, que le apostamos como una medida inmediata al desescalamiento del conflicto por parte de ambos actores. En cuarto lugar, que consideramos pertinente en este proceso de participación armonizar los acumulados y acuerdos de La Habana con los desarrollos que se puedan dar en Quito y en el país en el proceso de participación de la sociedad. Por otro lado, que estamos de acuerdo en que es necesario hacer esfuerzos por construir un consenso sobre el diseño de la participación para garantizar legitimidad a ese proceso, que reconocemos que existen unas dinámicas propias
que es necesario reforzar, pero que es también necesario mirar los espacios institucionales que hay, porque en ese diálogo probablemente podamos encontrar la clave de la participación, que necesariamente, decimos las 3 plataformas, debe ser amplia, plural y efectiva. Y por otro lado, le hemos informado al gobierno y al ELN que estamos trabajando en 3, 4 cosas en las cuales nos hemos comprometido a construir. Lo primero es que nos vamos o ya estamos de alguna manera, a meter en una campaña por la participación, acerca de que la participación es útil, pertinente, etcétera, etcétera, para pelearnos contra esta idea, digamos, contra ese sentido común negativo de la participación. Por otro lado, hemos acordado las distintas iniciativas compartir los espacios. Es decir, que si uno o una de nosotros tiene una interlocución con un sector empresarial, militar, organizativo, etcétera, vamos a invitarnos mutuamente a participar intensamente en las convocatorias de los otros y en lo posible hacer convocatorias conjuntamente. Por otro lado, teniendo en cuenta que cada una de nuestras partes tiene unos interlocutores privilegiados, llamémoslos así, quizá no sea lo adecuado, la idea es que aprovechando esas relaciones que tenemos, facilitemos entre contradictores, no solamente facilitar los diálogos entre los que ya conocemos, sino entre los contradictores, promover el diálogo territorial, es decir, tenemos un énfasis en que es necesario que esto tenga una raíz territorial, y por otro lado, que no hace parte de ninguno de esos 3 espacios, lo otro que hemos dicho es invitar a otras iniciativas a que nos sumemos a un escenario de construcción conjunta. Esta mañana, como ustedes se dieron cuenta, la mayoría de quienes están aquí, estábamos en el lanzamiento del Congreso Nacional de Paz. Allí estábamos estas 3 plataformas y la idea es continuar haciendo. Y la nota que hemos mandado termina diciéndole al gobierno y al ELN que estamos dispuestos a hacer un intercambio mucho más profundo sobre las iniciativas que venimos construyendo, las dudas, las hipótesis de trabajo en las que venimos. Y bueno, esta reunión entonces hace parte de este compromiso de estos 3 espacios. Así que quienes no estaban, pues bienvenidas y bienvenidos, y súmense a uno de estos o invéntense otro y quédense. Buenos días, estamos invitando a la comunidad de la Riviera Engativá a hacer sus donaciones para los damnificados de Mocoa. Los estamos esperando en la calle 70C, número 112-54, en la papelería Marcos. Estamos aquí desde las 6:30 hasta las 9 de la noche, vamos a estar hasta el viernes a las 9 de la mañana, porque los vamos a llevar a una fundación o si no a la Cruz Roja. Estamos esperando toda la ayuda que necesiten, zapatos, ropa, todo en buen estado, artículos no perecederos y pañales, ollas, todo lo que tengan de cocina, estamos esperando acá para que ustedes también hagan parte de Mocoa. Aquí estamos recolectando lo que es ropa de adultos, zapatos, como vemos ya tenemos aquí esta bolsa. Aquí estamos ya recepcionando lo que es la ropa de bebé. Esta está nueva, la donaron nueva. Entonces necesitamos que esté así limpia, sin que esté rota ni nada. En buen estado, biberones, ojalá leche en tarro, todo lo que ustedes tengan para ofrecernos, bienvenido sea. Las records, bien. Ya frente a lo que se ha venido planteando y al proceso que se adelanta con el ELN, la mayoría ya conocen dentro del proceso la agenda, los elementos centrales de la misma, los propósitos centrales del mismo proceso, y podríamos decir que en el centro están los cambios y las transformaciones. O sea, venimos a buscar una alternativa mediante la solución política que nos permita avanzar hacia esos cambios y transformaciones.
no queriendo decir de que el proceso mismo lleve pues a esos cambios profundos, pero sí nos debe permitir que podamos avanzar en la construcción de un escenario distinto, generación de un momento distinto, generación de una coyuntura distinta en donde podamos avanzar hacia la construcción de esas transformaciones. En ese sentido, es importante decir que uno de los problemas que ha tenido nuestra sociedad para avanzar hacia las transformaciones también, y sobre todo ese campo popular, ese campo de izquierda, ese campo democrático, tiene que ver también con el proceso de desarticulación que existe. Esa desarticulación no ha permitido que podamos avanzar juntos, que podamos tener iniciativas comunes y que podamos desarrollar propósitos que nos lleven precisamente a ellas. A decir verdad, no se ha podido construir ese sujeto político articulado que nos permita avanzar hacia esa transformación. Vemos también que en el escenario del país también hay procesos que son importantes destacar, que se han venido configurando como sujetos políticos y que se han venido articulando y que vienen generando luchas, propuestas, movilización. En el caso, por ejemplo, de la cumbre agraria, ¿sí? Que si bien es un sujeto en construcción, podemos decir que se potencia como sujeto político. Tiene una agenda, tiene unas dinámicas organizativas, tiene, digamos aquí, una dinámica de movilización, tiene unas bases sociales en los territorios, o sea, tiene un proyecto político, encarna un proyecto político. Podríamos decir que se va configurando un sujeto político en ese campo de lo rural que puede ayudar a caminar en la dinámica de estas transformaciones. Tal vez en el caso de la ciudad y del urbano no podamos decir que hay un sujeto político articulado, pero se vienen emergiendo sujetos políticos interesantes desde los jóvenes, desde las mujeres, desde los movimientos de discapacidad, desde los distintos movimientos vienen apareciendo expresiones que tienen propuesta y que tienen iniciativa política que es importante reconocer. Esto para decirte que cuando hablamos del tema de la participación, o de la participación más bien, no como tema, debemos partir de lo que existe. O sea, existen ya unos acumulados, existen unos procesos en las regiones, existen unos procesos en los sectores que no podemos desconocer y que debemos partir de ellos para encaminar ese proceso de participación. En algún momento decíamos nosotros que hay veces se coloca en la balanza, ¿no? ¿Qué es lo importante? ¿La temática, la discusión sobre y la negociación o el mismo proceso? Algunos somos de la idea de que es mucho más importante el proceso mismo, ¿sí?, que las mismas temáticas en determinados momentos. ¿Por qué? Porque es que el proceso es el que nos permite a nosotros reconstruir ese tejido que ha estado desarticulado y por otro lado articular esos procesos en las regiones, en las localidades, reconstruir esas propuestas y a partir de ahí sí poder avanzar en otras dinámicas. Con esto no quiero decir que las temáticas no sean importantes, o diría yo más que las temáticas, las problemáticas, porque cuando hablamos del tema nos metemos en el campo de lo teórico y salimos pues con las teorías para una cosa y para otra. Más bien hablemos del campo de las problemáticas centrales del país y de las regiones que son lo importante en términos de la construcción misma de agenda, en términos de la construcción también llamémoslo así, de programa pues para poder avanzar en esa dirección. Entonces, para decir que lo que se viene hablando en el caso del ELN de participación tiene el propósito sí de que construyamos una agenda, de que se pueda avanzar en un proceso de salida política y de sacar la violencia de la política y que podamos avanzar en otras direcciones, pero para nosotros también
tiene esa importancia de que debe permitirnos como sociedad y como campo popular y social la articulación de los procesos en las regiones, que podamos fortalecer esos procesos de región, esas localidades, que podamos tener propuestas políticas desde la región, desde donde se pueda pelear también las transformaciones regionales, locales y asimismo avanzar hacia transformaciones más nacionales. En ese sentido, la participación tiene y cobra importancia también en esa dirección de ser propiciador, llamémoslo así, de esa escucha y de ese diálogo y de esa construcción de propuestas de sujetos políticos en las regiones, en las localidades y que puedan también aportar en la configuración de ese sujeto político más nacional, ese bloque popular que tanto se ha venido planteando como alternativa para avanzar hacia esa dinámica de transformaciones. Ahí dejaría yo un poco como el campo de lo de participación en términos de una visión más general, en términos ya de cómo está el proceso y en dónde va el proceso. Después de la instalación, todo el mundo ya conoce la película, telenovela de lo que sucedió antes de la instalación. Después de la instalación se define la configuración de dos submesas. Una submesa que trabaja el primer punto central de la agenda que tiene que ver con lo de participación. Y una segunda submesa que se encargaría de las dinámicas humanitarias, fruto de los problemas que se generaron antes, que obligaron a que se trajera el punto 5F al inicio de la negociación y que se pusiera a la par con el punto de participación. Entonces se trabajan esas dos submesas. En este primer ciclo se ha venido avanzando como en 4 direcciones. Una primera dirección tiene que ver con la formulación como de unos criterios, unos protocolos de funcionamiento de la mesa, que tienen que ver con cómo se comunica la mesa, de cómo se organizan las relatorías, de cómo se participa, del funcionamiento, las horas, los días, ¿sí? Los tiempos. Es un primer elemento los protocolos de funcionamiento de la mesa que se acuerdan en ese primer ciclo. Lo segundo es, se avanza también en un acuerdo que permita la financiación, ¿sí? Del proceso. Por un lado, la financiación de lo que tiene que ver con la delegación del ELN que está en Quito y todo lo que corresponde al proceso. Inicialmente se había planteado que ese era como el acuerdo, pero después el gobierno plantea de que no solamente la financiación a la delegación del ELN, sino también al gobierno. O sea, en esa dinámica se está tratando se configuró un grupo de países de apoyo y cooperantes, ¿sí? que están construyendo ese fondo de cooperación pues, para el funcionamiento de la mesa y el funcionamiento de la mesa en su conjunto. El tercer aspecto tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los avances en términos de participación y paralelo los avances en términos de dinámicas humanitarias. Ahí hay que decir es que en un comienzo cada una de las submesas inició por su lado y fueron construyendo su agenda propia y fueron construyendo sus líneas de trabajo. Obviamente la de participación tomó más fuerza y avanzó de manera considerable. La submesa de dinámicas humanitarias no avanzó con celeridad porque se colocan como primeros puntos a tratar dos temas que son muy fuertes, que son en primer lugar la retenciones, que son de importancia para el gobierno, y en el caso del ELN lo que tiene que ver con las garantías
por lo que está sucediendo con ese genocidio que se está gestando con los asesinatos de dirigentes, con los asesinatos de pobladores, de campesinos que viven en zonas guerrilleras y que por el hecho de participar o por el hecho de protestar están siendo también encarcelados o están siendo asesinados. ¿Sí? Entonces, ese punto es un punto fuerte. Entonces, en ese sentido, lo que se ha venido también construyendo es como un protocolo de cómo va a funcionar y cómo se van a tocar esos puntos para poderles buscar una alternativa que nos lleve a un verdadero acuerdo humanitario que permita, por un lado, el desescalamiento del conflicto, pero que nos lleve también al cese bilateral del fuego. El ELN está planteando la urgencia y la necesidad de avanzar hacia un cese bilateral del fuego. O sea, es muy difícil que la dinámica de participación se desarrolle a plenitud en medio de la confrontación y en medio de hostigamientos también a la sociedad. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, nos planteamos que es necesario buscar que se pueda avanzar en un acuerdo humanitario que vaya ayudando desde el desescalamiento del conflicto. Hola, soy Mónica Ayala, referente de Política Pública de Juventud del IDEPAC. Hoy estábamos en una conversación con la alcaldesa de Engativá y con los ediles y la mesa local de barras futboleras de la localidad. La idea es que están promoviendo que exista un consejo local de barras aquí en la localidad que logre promocionar la convivencia, la paz entre los jóvenes que las conforman, pues los índices que se han dado en Engativá son significativos en términos de violencia relacionados con jóvenes que pertenecen a las barras. Entonces, la idea es que este consejo local pueda dar cuenta de los consejos que pueda dar a la alcaldesa para que pueda haber medidas en ese sentido. Hasta ahora el trabajo que se ha hecho es asesorado por el Instituto Distrital de Participación, estamos con la mesa local de barras. Y en términos de esto, lo que basta por hacer es que este proyecto de acuerdo sea aprobado por la Junta Administradora Local y después pase a la alcaldesa, y después de esta conversación creo que van a pasar cosas muy chéveres. Entonces esperemos a ver cómo nos va. A mí me encantó la reunión porque hacía un tiempo no se veían los líderes de las barras con la alcaldesa. Fue una reunión muy buena porque pudieron decirse las cosas en un muy buen tono. Se comprendió cuál era el problema es de comunicación básicamente y de voluntades, y las voluntades existen. Entonces esperemos que todo vaya bien de aquí en adelante. Y como IDEPAC digamos que estamos como garantes del proceso de participación, entonces esperemos que nos vaya muy bien. Class Records, te adoro. Ese sería el cierre, ¿no es cierto?, de cómo el momento político en que vive el país, efectivamente tenemos que contarle al país la verdad. Y la verdad no solamente dentro de los actores sociales y políticos, aumentar el volumen, sino también de los contradictores. En esa dirección yo digo, nosotros hemos puesto la voluntad de decir, el país debe saber la verdad para hacer este cierre. De muchas maneras, porque ¿cómo vamos a perdonar si no conocemos efectivamente quién han sido los victimarios y los culpables de los diferentes hechos que se han cometido y atrocidades para salir de ese clima atroz que vivimos? No para judicializar, sino el país debe conocer la verdad para saber perdonar. Y lo que decían también los compañeros, me parece importante que no es solamente la participación para los que siempre hemos estado en esa actividad de la búsqueda de caminos en función de construir algo diferente, un país donde efectivamente la paz no sea el discurso, sino cambios y transformaciones, donde estemos todos tranquilos, donde la vida tenga sentido. En esa dirección pues hay que hablar también con los contradictores, hay que hablar también con la comunidad internacional que ha estado participando. Esa sería, tiene que ser muy diverso. Decíamos también que por qué no hoy tienen que participar también los niños que nunca votan, pero tienen derecho a la opinión y tienen derecho también a participar en un país diferente al que han vivido. Y por qué no decirlo, también deben participar los que nunca han creído tanto ni en la oligarquía ni en nosotros, los desconfiados.
refugiados, los apáticos de la política. Y tenemos que construir, yo digo, con ellos, un camino diferente de opinión y participación política, que hacia el futuro ellos sean protagonistas políticos, los desconectados, los indiferentes. Pero tenemos que abrirles espacios para eso. Ya hay un grupo impulsor y me parece importante ponerle cuidado a eso. Así como los que caminaron Paz en la calle el 2 de octubre. Creo que hay que tenerle sentido el mensaje de lo que los compañeros están proyectando hacia el futuro. La otra idea es cómo elaborar la agenda hoy en día posible para los cambios. Pues después de tantos años, ¿no es cierto?, de incumplimientos y de ofrecimientos y nunca cumplir, nosotros no podemos llegar a decirle al país qué es lo que hace falta. O sea, tenemos que buscar una agenda que efectivamente sea realizable, pero sí comprometernos con un país diferente, en el que todos presentemos juntos y que tengamos otra forma de construir las políticas públicas. Y el tercer elemento, yo digo que tenemos que ver en participación, es que sí tenemos que buscar que exista un bloque popular democrático de los cambios. Así como somos diversos, pero tengamos que decir que tenemos un sentido común de lo que queremos como país. Y que ese país que todos soñamos, pues lo construyamos entre todos, ¿no es cierto? En esa dirección yo digo, hay que construir una pedagogía común dentro de nosotros y los diversos. No hay todavía una pedagogía de paz. Cada quien habla la paz de acuerdo a sus intereses y sus necesidades, sin pensar por el país diferente. Y para pensar en eso, yo digo, tenemos que no solamente estarnos pelando los dientes los unos a los otros, ni de rencores ni odios. Aquí lo que se necesita es mucha música, amor, ternura, cariño, si queremos construir efectivamente la paz. En ese sentido, yo digo, la vida tendrá otra dimensión. Y no tendremos que andar más, ya digo, con escoltas. No tendremos que cada quien estar pensando en cuál es la seguridad que nos va a garantizar la vida. Si es efectivamente la diversidad la que construye la unidad de un país único, diferente al que hemos vivido. Me disculpan que tenga que retirarme. Yo aplaudo todos estos encuentros diversos de expresiones y aplaudo efectivamente que en otros espacios nos volvamos a encontrar. Muchas gracias. Gracias, Eduardo.